hoy tengo como invitado a Ángel García. Ángel es coach en desarrollo personal y habilidades sociales, que básicamente ayuda a los hombres a tener más confianza en ellos mismos, superar sus miedos, ser mejores. Ángel, antes de dedicarse al desarrollo personal, estuvo un tiempo en el ejército y ahora pues ha decidido que el desarrollo personal es mucho mejor que estar en el ejército. Y Ángel, es un honor tenerte aquí. Cuéntanos más cosas sobre ti y sobre tu evolución. Vale. Bueno, muchas gracias por la invitación, Adrián. Es un placer estar aquí contigo. Y nada, ¿quieres que te cuente un poco mi biografía? Pues mira, cuéntame primero una cosa sobre ayer, porque he visto que estabas haciendo un nuevo vídeo en YouTube. Sí. Y estabas hablando unas cosas que me parecieron profundas. ¿Podrías hablar un poquito de qué has tenido ayer en mente y por qué las hablaste? Vale. Ahora mismo estoy en un momento de mi vida donde estoy, digamos, conectando mucho con mi esencia, porque cuando es verdad que durante todos estos últimos 3 años me he dedicado sobre todo a enfocarme en ayudar a hombres, en habilidades sociales, en mejorar sus relaciones con las mujeres, pero había una gran parte de mí que todavía lo estaba haciendo muchas cosas desde la escasez, desde el ego, y el problema es que no me daba cuenta. De alguna manera estaba tratando de construir un personaje, estaba tratando de... Pensaba que había algo mejor en el futuro que lo que estaba viviendo ahora, ¿no? Que eso es lo que muchas veces nos pasa en el mundo en el que vivimos, que tenemos una mente egoica que cree que lo del futuro, el mañana o lo de esta noche va a ser mejor que lo que estoy viviendo ahora, ¿vale? Es una manera que nuestra mente siempre nos está sacando del presente. Al final me proyectaba mucho en esos objetivos externos como facturar, como conseguir clientes, como conseguir mujeres, y no estaba disfrutando. Por mucho que conseguía, no disfrutaba, y cuando conseguía ese objetivo siempre estaba pensando en el siguiente, ¿no? Entonces no podía entender cómo con tantos libros que había leído de desarrollo personal, con tantas formaciones que había hecho, porque yo era de esas personas que se levantaban a las 6 de la mañana, que tenían un montón de disciplina, que se duchaban con agua fría, que no paraban de hacer. Y claro, yo creía que la respuesta estaba: cuanto más haga, más tendré, más feliz seré y más me acercaré a la felicidad, ¿no? Al final eso es un poco pues lo que te propone, ¿no? En el desarrollo personal, como que siempre tienes que estar mejorando, siempre como que tienes que llegar a ser alguien de valor, como no eres de valor y siempre tienes que hacer cosas para ser alguien de valor, ¿no? Y lo que me di cuenta es que en este proceso lo que estaba haciendo es huir de mi pasado, es huir de mi sombra, es de huir de todos esos aspectos inconscientes que los seres humanos reprimimos, que esto es un tema un poco más amplio, que tampoco me quiero meter mucho ahora, a no ser que tú quieras, pero vamos, al final los seres humanos tenemos ciertos traumas, tenemos ciertas heridas, tenemos ciertas creencias que digamos, cuando nacemos empezamos a absorber del entorno, de nuestros padres, de la sociedad, de las demás personas, pues un montón de creencias y no las cuestionamos. Del trabajo, del dinero, al final lo que nuestros padres pensaban sobre el dinero es lo que nosotros pensamos. La mayoría de la sociedad que piensa sobre el dinero, que es algo escaso. La mayoría de las personas que piensan sobre las relaciones o sobre el amor, pues están mucho más pensando en recibir que en dar, están mucho más pensando en que esa pareja les va a hacer feliz, ¿no? Entonces, yo al final, de alguna manera, a través de las acciones que son efectos, traté de cambiar mi realidad interna, que son causas. Pero yo no puedo cambiar nunca lo de dentro desde fuera. Lo de dentro, que son las causas, que son mis creencias, son mis pensamientos, es lo que primero está, es lo que determina mis acciones. Si te das cuenta, yo actúo de determinada manera porque estoy pensando de una manera. O sea, si yo hago algo es porque yo pienso que ese algo me debe dar algo positivo, si no yo no lo haría. Entonces, yo creía que si yo accionaba de determinada manera, iba a cambiar lo que estaba aquí, iba a cambiar mi felicidad. Pero ese es el paradigma del hacer.
El paradigma del hacer o el paradigma del tener, que es el que nos enseñan muchas veces en el desarrollo personal. Y yo lo que me he dado cuenta este último año y medio, 2 años, es que la felicidad de verdad está en el paradigma del ser. El paradigma del ser es el paradigma donde conectas con tu esencia, donde conectas con la abundancia, donde no depende de nada externo, no depende de lo que haces ni de lo que tienes. Depende simplemente de quién eres. Y eso es un proceso de introspección, de sacar creencias limitantes, de sacar heridas, de ver esas heridas que tenemos, llevarlas al consciente y sanarlas. Y cuando tú haces ese proceso, empiezas a vivir en paz. Y todas las acciones que haces desde ahí, porque yo no digo que no hagas, la gente cuando empieza a hablar del ser o de la esencia o de espiritualidad, igual se piensa que me voy a ir al Tíbet a meditar y que las relaciones o que el dinero no me gusta o es algo que niego. Para nada es así. La cosa es que cuando tú estás en el paradigma del ser, en el paradigma de donde estás conectado con tu esencia, cualquier acción que haces, lo primero es que ya te empiezas a sentir en paz, no estás esperando un resultado externo de esa acción, el premio está en la acción en sí misma, estás disfrutando de la hora. Y lo segundo es que cada acción que tomas tiene un resultado 1000 veces más poderoso, muchísimo más poderoso. ¿Entiendes? Entonces, ya no estás dependiendo tanto de conseguir cosas del exterior, sino de dar y de la persona que tú eres. Pero claro, la única manera de cambiar quién eres es cambiar cómo piensas, porque al final lo que está definiendo toda mi vida es el autoconcepto que yo tengo de mí mismo, es la idea que yo tengo de mí mismo. Si yo creo que soy una persona escasa, yo voy a tener que esforzarme muchísimo fuera para cambiar esa idea sobre mí, que eso es lo que yo pensaba. Yo tenía la creencia de que era una persona escasa, necesitada, entonces tenía que hacer un montón de cosas para ser feliz, para estar en la abundancia. Y te digo una cosa, conseguía resultados. Al final conseguía resultados, ¿no? A base de mucho esfuerzo, a base de sociabilizar con muchas personas, a base de tratar de conseguir muchos clientes, consigues resultados. Pero no los disfrutas porque lo estás haciendo para rellenar un vacío. Estás tratando de cambiar tu realidad interna cambiándolo de fuera. Es como si yo estuviese tratando de cambiar lo que pienso moviendo objetos aquí fuera, no tiene ningún sentido. La única manera que yo puedo cambiar lo que hay aquí dentro es yendo dentro, es dándome cuenta que estoy pensando. Si yo, por ejemplo, antes, que tú bien lo sabrás, yo salía mucho a la calle, hacía muchas habilidades sociales, hablaba con muchas chicas, yo trataba de cambiar mi felicidad consiguiendo ese resultado con esa persona externa. Entonces, yo me empecé a dar cuenta de que aquí tenía una creencia, y es, necesito una mujer para ser feliz, o necesito ese dinero para ser feliz. Entonces, cuando toqué fondo me di cuenta de que lo único que tenía que cambiar, porque yo ya había cambiado la realidad externa, yo ya había conseguido, pues tenía muchos clientes, dinero y mujeres, pero seguía sin ser feliz. Entonces dije, no vaya a ser que el problema esté aquí dentro, tengo que cambiar lo que hay dentro y no lo de fuera, porque lo de fuera ya lo he cambiado. Ya no puedo hacer más esfuerzo por cambiar lo de fuera. De hecho, llegué a tocar fondo me pasó factura a nivel de salud por tantas horas de trabajo y dije, esto tiene que haber otro camino. Y yo lo sé porque hay mucha gente dentro del desarrollo personal, porque está todo el día esforzándose mucho y muchas veces no ve esos resultados, no manifiesta lo que quiere. Y es porque no ha cambiado lo que hay aquí dentro, no ha cambiado las creencias, no ha cambiado esos traumas, esas heridas, esos vacíos emocionales. Si tú tienes un vacío emocional, cuando tú tienes un vacío emocional, lo que tú crees es que consiguiendo eso de fuera, consiguiendo esa mujer, eso te va a cambiar, es como va a llenar mi vacío. Pero tú tienes que entender que un vacío emocional es como un cubo de agua, que es como un cubo con agujeros, que tú le metes cosas y da igual lo que le metas, da igual que dinero, relaciones en abundancia, estatus, aprobación de la sociedad, seguridad, ¿no? O sea, son todas las drogas un poco a las que somos adictos, da igual, el cubo tiene agujeros. Entonces, el agua va a salir. Por mucho tú que metas, siempre vas a tener la sensación de escasez, de que falta algo. Entonces, claro, es un pozo sin fondo. Entonces, si tú aprendes a ver esos vacíos y empezar a taparlos y sanarlos, ya no estás necesitando del exterior. Entonces, cuando tú no necesitas,
Aparte de que la gente lo empieza a percibir, yo por ejemplo las relaciones que tengo ahora no tengo que fingir nada, no tengo que usar técnicas, no tengo que estar, es todo la vibra, es todo quien soy, es todo mi energía, ¿sabes? Y no quiere decir que todavía no tenga vacíos. Dime. Estás en una congruencia total. Es congruencia, claro, es honestidad con lo que estás sintiendo, y no quiere decir que al final yo creo que hemos venido a la vida, es un proceso de sanación, ¿no? Yo creo que nunca se termina de sanar, pero es verdad que cuando ya empiezas a sanar, empiezas a ver que tus acciones son completamente diferentes. Vas a hablar con una persona o vas a hablar con un cliente y no hay necesidad ninguna. Te sientes realmente pleno. Entonces, como que, esto es una frase de la Biblia, al que tiene se le dará. Cuando tú sientes que tienes, la vida te da. Pero si tú sientes que te falta, al final vas a ver escasez. Entonces, si tú trabajas ese vacío desde dentro, vas a sentir esa abundancia. Y por lo tanto, venga o no venga ese resultado externo, tú te vas a sentir bien. Pero curiosamente, cuando tú te sientes abundante, te viene la abundancia, te vienen las relaciones, te viene el dinero, te viene mucho más la salud, ¿sabes? Entonces es un trabajo de cambiar mucho más lo interno, cómo yo me estoy pensando. Porque claro, si yo me estoy pensando todo el rato que necesito una relación para ser feliz, que estoy incompleto, y muchos de estos pensamientos, Adrián, son inconscientes, no nos damos cuenta. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Para la gente que nos está viendo, pues por tu respuesta emocional. Si tú de repente respondes, por ejemplo, te deja tu pareja, o esa chica que estás conociendo, o esa pareja, o ese chico, lo que sea, o ese cliente que creías que ibas a tener y al final no lo tienes, y ves una reacción como negativa en ti, es que algo se está activando dentro de ti. Hay una reacción. Entonces ese es el momento de mirar, oye, ¿qué estoy pensando? Primero vas a sentir la emoción, vas a sentir un dolor, vas a sentir una incongruencia aquí. ¿Y yo qué pasaba? ¿Qué es lo que solemos hacer las personas? Cuando sentimos eso, tratamos de tapar eso, tratamos de tapar ese dolor, esa herida, eso que nos provoca la otra persona. Que simplemente esa persona es de alguna manera un maestro que nos envía la vida para que nosotros miremos ahí, pero nunca miramos. Entonces, si nosotros empezamos a mirar ahí esa emoción, cuando tú estás y te permites sentir la emoción, muchas veces te das cuenta de qué estás pensando. Hostia, si yo siento dolor porque esta persona no me responde, es porque igual estoy pensando que la necesito para ser feliz. ¿Y por qué pienso que la necesito para ser feliz? Entonces ahí la empiezas a cuestionar tu creencia y la sueltas y la dejas ir. Pero para dejarla ir, para soltarla, primero tienes que ser consciente de ella. Porque esta es otra trampa de la espiritualidad que hay hoy en día. La gente quiere soltar algo sin ser consciente de eso. Tú no puedes soltar nada, no puedes dejar ir algo, una creencia que primero no eres consciente de ella. ¿Sabes? Eso mucha gente lo hace para no sentir el dolor de darse cuenta de que tiene esa creencia. Entonces dice, suelto esto, pero no lo está viendo. Primero tienes que verlo, tienes que ser consciente de eso. De alguna manera esa creencia está en el inconsciente es el cuerpo. Si tú de alguna manera esa creencia inconsciente la haces consciente y dices, hostia, tengo esto aquí, y eso no es agradable, es incómodo, es muy incómodo porque puede que salga algún trauma, puede que salga alguna herida, te vas a dar cuenta que la idea que tienes sobre ti mismo es una idea necesitada, pero gracias a que lo puedes ver, lo puedes entregar, lo puedes sanar. La única manera de entregarlo, de que desaparezca de tu conciencia, es verlo y soltarlo. Cuando tú lo aceptas, cuando tú lo observas, de alguna manera se va solito. El problema es que normalmente lo negamos, lo reprimimos en el inconsciente y la gente se cree que como no es consciente de eso, como no lo está pensando, no lo está sintiendo, ya no lo atrae. Pero eso no es así, porque eso está en el inconsciente, está en tu cuerpo. Y la ley de la atracción, yo lo que siempre explico a la gente, es que funciona tanto al consciente, a lo que estás pensando conscientemente, como a lo que no estás pensando conscientemente. O sea, si tú tienes una idea de escasez que está en tu inconsciente, de que necesitas algo, aunque tú trates de taparlo y decir, yo no tengo esta idea, eso de alguna manera va a salir y tú vas a traer eso. Entonces, aunque sea doloroso, es mucho mejor hacerlo consciente para luego soltarlo. Y de esa manera ya no impera en tu vida, ya no te puede lastimar, porque has salido de tu conciencia, lo has aceptado primero. Primero tiene que haber una aceptación. ¿Entiendes? Quiero preguntarte una cosa. Por ejemplo, vemos que hemos entrado muy profundamente. Sí. Una creencia. Observas una creencia, pero luego hay el dolor interior. Hay
la presión que se siente aquí en la zona del Sí. pecho, aquí donde el plexo solar. Intentas cambiar la creencia, pero el dolor sigue ahí. ¿A qué se debe y cómo lo solucionas tú, por ejemplo? Vale. El dolor se debe al trauma, se debe a la herida. Muchas veces tenemos, por un lado, esto es algo que a mí me ha costado mucho entender porque yo no entendía, es como que tengo que soltar entonces el trauma o la creencia. En mi opinión, ¿vale? En el camino que llevo, son las dos cosas. Por un lado están las creencias, están lo que pensamos, y luego por otro lado tenemos traumas, tenemos un montón de heridas. Entonces tenemos que aprender a liberar, por un lado, tanto las creencias como los traumas. Muchas veces, si yo, por ejemplo, yo cuando empecé a darme cuenta de mi gran necesidad por las relaciones, o por las mujeres, o por el dinero, y yo sabía que tenía esa creencia, por mucho que la viese, no era capaz de soltarla, porque yo, digamos, que siempre había creído que si yo conseguía eso, o sea, yo había reforzado mucho la idea de que con eso externo iba a ser feliz, y el trauma mío era muy grande, era muy... De alguna manera yo de pequeño, durante, pues imagínate, desde los 8 o 9 años hasta los 20 años, al final los niños en el mundo en el que vivimos normalmente crecemos sin amor. Nuestros padres quieren amarnos, pero no tienen amor que darnos. ¿Y por qué? Porque ellos tampoco lo recibieron de sus padres. Y así. Entonces somos al final recipientes de amor condicionado. Y no recibimos amor. Entonces yo, por ejemplo, lo proyectaba mucho en las mujeres durante muchos años. Yo me acuerdo de pequeño, con 8, 9, 10 años, que siempre en el recreo me enamoraba de una chica, lloraba por ella, cada 2 meses me enamoraba de una chica diferente, nunca era capaz de hablarla, y eso durante muchos, muchos años. O sea, tú imagínate la herida que se genera eso dentro de la persona. Y no eras capaz de hablarle, ¿no? De hablarla. ¿Cómo? Y no eras capaz de hablarla. No era capaz de hablarla ni de nada. De hecho, luego fue cuando te he contado que luego con 21 años me metí en... Bueno, también estuve en las drogas por todos estos vacíos, todas estas heridas. Luego me metí en el ejército, y cuando estuve en el ejército yo creía que con un uniforme militar, que haciendo deporte, con un Audi que me compré, iba a poder, digamos, ser poderoso, ¿no? De conseguir todas esas mujeres o conseguir todo ese valor. Pero realmente no era así, porque todavía mi realidad interior seguía siendo de escasez. Estaba tratando de algo externo usarlo para ser atractivo, ¿no? ¿Por qué creías que aquello te va a salvar? ¿Tener un coche chulo? ¿Estar en el ejército? ¿Por qué? Pues porque es un poco lo que te vende la sociedad al final, ¿no? La sociedad al final te vende desde Hollywood, lo ves en las películas, lo ves en Instagram. ¿Quién liga? Pues el tío que parece, yo que sé, guapo, que está fuerte, que igual tiene un uniforme militar, que tiene un cochazo, ¿vale? Pero yo me he dado cuenta a día de hoy que es totalmente mentira. De hecho, yo hay épocas que no he tenido nada de eso y he ligado mucho más por la persona que soy que por todas esas cosas externas. Entonces, y mucha gente, de hecho, hoy en día tiene muchas de esas cosas o tiene mucho dinero y no es capaz. ¿Por qué? Porque internamente no siente esa congruencia, ¿vale? Esas heridas normalmente vienen del padre o la madre. Y respecto a lo que me decías de ese trauma, de cómo trabajarlo al final, lo que tenemos reprimido son muchos sentimientos, Adrián, es mucho dolor, es muchas heridas de infancia basadas en la escasez, basadas en el dolor. Entonces, la única manera de sanar eso es empezar a ver y observar ese dolor y estar con ese dolor. Que si un día sientes una angustia aquí en el pecho, que si sientes un dolor aquí o sientes un vacío en el estómago, o una presión en el pecho, o un bloqueo en la garganta, que te entregues a ese dolor. Pero ¿qué es lo que pasa en la sociedad? Que te dan pastillas, que estamos todo el rato escapando de nosotros mismos. Hoy sábado o viernes por la noche me voy con mis amigos a beber alcohol. No queremos sentir, no queremos ver. Vivimos totalmente en la inconsciencia, había una frase que me gustaba mucho de Anthony de Melo, que decía que la gente no quiere despertar, la gente quiere sentirse bien, quiere alivio, pero no quiere curación. Entonces, para tú curarte, para tú sanar, tienes que ser capaz de ver tu dolor, tienes que ser capaz de sanar. De hecho, esto lo dice mucho en el poder de la hora. La manera de trascender tu dolor, el cuerpo dolor, es estar con él, aprender a aceptarlo. Cuando tú aprendes a aceptarlo y a estar con él, se va disolviendo. La gente cree que si acepta su dolor, que si lo ve,
va a traer más de eso. Pero no, vas a traer más de eso si no lo ves. Porque ya lo estás atrayendo de alguna manera. Está en el inconsciente, pero ya estás trayendo esas circunstancias. Porque aunque no lo seas consciente, ese dolor que está reprimido te está afectando. Y de hecho, todas las enfermedades que tenemos, Adrián, son debido a la energía que reprimimos. Es debido a las emociones que reprimimos. Cuando tú empiezas a reprimir tus emociones, eso es energía que se somatiza en el cuerpo y luego se transforma en una enfermedad. Entonces, es muy importante empezar a sentir esos traumas, esas heridas. Yo le diría a una persona, por ejemplo, que nos está viendo, cuál es la cosa, el área de tu vida donde más conflicto tienes ahora. En el dinero, en las relaciones, en la salud. ¿Qué es lo que más te duele? Empieza a dedicarle media hora, una hora al día a estar contigo a solas y observar cómo te sientes. Solo tienes que hacer una cosa, observar cómo te sientes respecto a esa situación. Por ejemplo, si... A ver, son varias cosas. Lo que pasa es que tenemos aquí el tiempo justo y yo voy a decirlo de una manera para que la gente pueda hacerlo, ¿sabes? Yo luego esto lo explico pues, en un programa, en 3 meses, luego tengo vídeos en Instagram, en YouTube, pero digamos que aquí lo trato de explicar de la manera más rápida posible. Tú tienes que empezar a hacer conscientes esas emociones, esos sentimientos y liberarlos. Si tú, por ejemplo, tienes conflicto en las relaciones. Oye, ¿qué pienso en el fondo de las mujeres? ¿Por qué no merezco una relación en mi vida? Y empiezas a simplemente a sentir, a ver qué sientes. Te olvidas de los pensamientos se producen automáticamente. Una emoción reprimida, Adrián, es capaz de albergar miles y millones de pensamientos. Cuando tú liberas la emoción, el pensamiento se libera. Si tú, por ejemplo, tienes... gente dice, no, es que tengo pensamientos de escasez, de no merezco, de soy insuficiente, pues trata de observar la emoción que hay detrás de esos pensamientos. Cuando tú liberas esa emoción, los pensamientos subyacentes a esa emoción desaparecen, ¿vale? Esto lo habla mucho David R. Hawkins, que es un maestro espiritual que tiene un libro que se llama Dejar Ir, que lo recomiendo mucho, donde explica todo esto. Pero sobre todo se trata de empezar a ver tus emociones y tus sentimientos, ¿vale? Yo, como te digo, he estado 3 años dentro del desarrollo personal, dentro del coaching, aplicando miles de estrategias, levantándome a las 5 de la mañana, leyéndome cientos de libros. Y te puedo decir que nunca he progresado tanto como ahora. O sea, todo ese trabajo que he hecho, de alguna manera noto que he podido crecer, pero lo que he crecido ahora ha sido como, sin exagerarte, 100 o 1000 veces más. Porque si tú liberas lo que te hace creer que no eres suficiente, ya no tienes que esforzarte ni sacrificarte por crear ciertos hábitos para conseguir eso. Porque si tú eliminas la creencia de que no mereces eso, primero eres consciente de la creencia de, oye, igual creo inconscientemente que no merezco esto por un conflicto que tengo interno y lo libero, el éxito se da de manera natural. Es como si hubiese una cuerda, un tirachinas, imagínate, y tiene estas ideas, estas creencias que te mantienen en la escasez. Si tú eres capaz de verlas y cortar esa cuerda, tú vas dirigido hacia la abundancia de manera automática. Es automático, pero tú primero tienes que ver esas creencias y esas heridas. Entonces ya luego no tienes que sacrificarte ni disciplinarte tanto. Va a salir de manera natural, ¿sabes? Conocer a esa mujer, a esa pareja, se va a dar de manera natural. Tú sabes que yo, por ejemplo, en la época en la que te conocí, yo practicaba muchas habilidades sociales, todos los días conocía a muchísimas personas, todos los días, 4 o 5 mujeres todos los días, era increíble, muchísimo. Y estoy en una época de mi vida que, bueno, al final materializaba, ¿no? Pero al final siempre tenía conflictos en las relaciones, siempre acababa perdiendo a la chica con la que conocía. Siempre quería más y más, nunca era suficiente. ¿Y por qué? Porque tenía ese vacío. Da igual lo que consiguiese, yo me sentía vacío por dentro. Entonces, por mucho que me pusieses, yo seguía sintiendo escasez. Entonces, cuando empecé a sanar mis vacíos, mis heridas, las chicas que, por ejemplo, estoy conociendo ahora ya prácticamente no salgo. Alguna vez puedo hablar con alguien si me apetece, y alguna vez lo sigo haciendo porque me gusta, pero en general, ahora mismo estoy en un momento de mi vida que te puedo asegurar que las relaciones que estoy teniendo me vienen. O sea, de manera
cuando se produce algo que dices, joder, es que está fluyendo la vida, se está produciendo de manera natural, prácticamente ni me esfuerzo. O sea, hago lo que tengo que hacer, me levanto, no sé qué, pero se produce de manera natural. Igual voy a un evento y conozco a una chica, ¿sabes? No hay ese esfuerzo de antes que decía, tengo que hacer esto para materializar, no. Ya he eliminado el tengo que, y trato de alguna manera de fluir con la vida. O sea que, ¿crees que por la creencia esta de que no me lo merezco, hay tantas obstrucciones en la vida, en relacionarse con la mujer que tú quieras, con la mujer de tu vida, en relacionarse con el dinero también, en relacionarse con otra gente? ¿Crees que esta es la fuente, no? Todo, Adrián, se debe a las creencias y a la idea que tenemos de nosotros mismos. Las ideas y las creencias son causas. El comportamiento es efecto. La única manera de cambiar tu realidad, Adrián, es ir a las causas, no a los efectos. Las causas son cómo yo estoy pensando, qué es lo que yo siento en este momento, cuáles son mis pensamientos acerca de mí mismo, los conscientes y los inconscientes. Y cuando yo empiezo a ser consciente de esos pensamientos, los puedo liberar. Entonces estoy cambiando las causas. Si yo, por ejemplo, veo que tengo un pensamiento conflictivo de necesito una mujer para ser feliz, porque si ya me duele que esa persona no me rechace, es porque yo tengo un pensamiento conflictivo de necesito a esa persona. Entonces, cuando yo detecto esa emoción que me lleva a ese pensamiento, a esa creencia, libero la creencia y ya la creencia no me está afectando. Entonces, cuando tú, digamos, liberas los pensamientos negativos, las emociones de baja vibración, tú no tienes que esforzarte por pensar positivo. No tienes que decir soy abundante, soy feliz, agradezco. No, eso se produce de manera natural, porque conectas con un campo vibracional de energía de más alta vibración. O sea, conectas con el poder, ¿vale? Hay otro libro que se llama Poder contra la fuerza, de David R. Hawkins, donde explica todo esto, ¿vale? Conectas con el poder y no con la fuerza. La fuerza que es, tengo que luchar, tengo que sacrificarme para conseguir eso. Pero cuando tú liberas ese pensamiento negativo, las acciones se producen de manera natural, porque tus pensamientos son de gratitud, son de abundancia, son de poder, son de amor, son de paz. ¿Entiendes? No hay un conflicto mental dentro que te está diciendo, en el fondo no mereces eso. Entonces, como no merezco esto, ¿qué es lo que yo hacía? Salgo al mundo exterior, trato de ponerme mucha disciplina, trato de esforzarme, pero acabas desgastado. Y yo sé que a mucha gente del desarrollo personal, diría que incluso hasta más del 50% tiene este problema. Y yo lo veo porque yo lo he tenido durante muchos años. Y hay que empezar de alguna manera a ser muy humilde para empezar a darse cuenta de esto. Porque yo te puedo asegurar que todo lo que estoy materializando ahora en mi vida viene prácticamente sin esfuerzo. Por supuesto, claro. Sí, y no quiere decir, por supuesto que toma acción, pero toma acción desde la inspiración y no desde la desesperación. Y eso es muy importante. Antes tomaba acción desde la inspiración. ¿Cómo? Explícame eso Vale, cuando tú sientes vacíos, para mí hay dos niveles de desarrollo personal. Está el primer nivel, en el que yo estaba antes, donde te sientes escaso, te sientes una mierda, hemos sido condicionados en la escasez. Hostia, voy a hacer un montón de cosas para llegar a la abundancia. Voy a generar ciertos hábitos, voy a acostarme con un montón de personas, o voy a tratar de que a través de la relación me llegue esa felicidad, o voy a tratar de conseguir un montón de dinero, y de alguna manera estoy aquí, y si hago muchas cosas voy a llegar aquí, voy a llegar a la abundancia. Pero ¿qué sigues suponiendo? Que estás aquí. Da igual lo que hagas. Siempre estás realmente, aunque hagas muchas cosas, tu creencia es soy insuficiente. Entonces, no es tanto cuánto haces para llegar aquí, sino empezar a darte cuenta de cuáles son las creencias y las ideas y los traumas que tienes que te impiden darte cuenta que tú ya eres abundante. Si tú empiezas a darte cuenta de estos traumas y creencias que te hacen creer que tú estás aquí y los liberas y los dejas ir, de repente la abundancia es tu valor base. ¿Entiendes? Y a veces cuesta dejarlos ir. Cuesta mucho, pero porque hoy en día nuestro problema es que queremos muchas veces más tener razón que ser feliz, aunque muchas veces digamos lo contrario. Decimos que queremos ser feliz, pero vivimos como si quisiéramos tener razón. Mucha gente le dices, yo qué sé. Entra un poquito más profundo en eso.
Explícame cómo es. Por ejemplo, dime algo a lo que tú sientas que estás muy apegado, Adrián. Algo que tú sepas que tienes que dejar. O algo que creas que la gente está apegada, si no. Pues a una relación que no funciona. Claro, a una relación que no funciona. Imagínate, le diría a la gente que no está viendo, todas esas personas que tengan ese apego a esa relación, ¿vale? Que cierren los ojos, si quieres cerrar los ojos, y empieza a imaginarte diciéndole a esa persona que prefieres ser feliz a tenerla a ella. Empieza a imaginarte a esa persona, prefiero ser feliz que tenerte a ti. Lo normal, que una de las primeras pensamientos, emociones que te salgan es qué egoísta soy. Soy egoísta. O porque lo estoy haciendo. Claro, es como. Y es como egoísta elegirme a mí mismo, elegirme mi felicidad. O sea, de alguna manera estamos muy condicionados, tenemos muchas ideas, muchas creencias, a creer también que ponernos primero es egoísta. Y te lo digo porque a mí me ha pasado en mi proceso y a veces todavía me pasa, a veces tengo todavía una parte de mí que piensa que ponerse primero a sí misma es egoísta, es malo, ¿vale? Pero la única manera que tú puedes amar a los demás, que puedes dar, es amarte a ti mismo primero. Entonces, el problema de hoy en día es que la gente se dice a sí misma que quiere ser feliz, pero en realidad quiere tener razón. En realidad, lo único que estamos haciendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es defender como una idea, la idea que tenemos de nosotros mismos, es el autoconcepto. Si yo creo que soy una persona limitada, si yo creo que esto es así, ¿cuántas veces, por ejemplo, yo qué sé, estamos, que vamos a comer con un amigo o lo que sea, y creemos que esta comida es mejor que la que come él, y tratamos de dar todas las razones para nosotros tener razón, y decir, no, es que esta comida es mejor, en vez de callarnos y escuchar. Eso es porque en el fondo queremos tener razón, no queremos ser felices. Queremos validación. Claro, queremos validación, queremos alimentar ese ego, porque el ego al final no quiere desaparecer. Esto es la lucha del ego contra el ser, de la luz contra la oscuridad. El ego siempre quiere tener razón, siempre quiere que digas lo tuyo es mejor. ¿Vale? Entonces, yo diría que Esta lucha. ¿Cómo? ¿Por qué crees que hay esta lucha? Pues porque estamos en una realidad de separación. Experimentar la vida es la realidad de separación, donde somos esencia, somos abundancia, pero hemos venido y tenemos de contrincante de alguna manera a un ego. Tenemos un ego, el contrincante o un aliado, cada uno lo puede ver como quiera. Entonces, la manera, digamos, de conectar con tu abundancia es empezar a liberar esas creencias, esas ideas que tiene el ego acerca de lo que te hace creer que eres. Porque si tú crees que eres una persona escasa, a nivel de pensamiento, tú lo vas a empezar a materializar ahí fuera. Tú vas a empezar a crear escenarios donde, por ejemplo, falta de éxito en las relaciones o falta de éxito económico. O sea, cualquier persona que ahora mismo tenga falta de éxito económico es porque en el fondo esa persona lo está queriendo. Cualquier persona que tenga ahora mismo falta de éxito en las relaciones es porque esa persona lo está eligiendo. Mucha gente dice, no, Ángel, es que yo quiero tener novia y no la tengo. En el fondo no quieres tener novia. Si de verdad quisieses tener novia, la tendrías. Y esto la gente dice, ¿pero cómo? Y yo decía, ¿pero cómo es así si yo realmente quiero? Ya, pero inconscientemente hay muchas partes de ti, por ideas del pasado. Por ejemplo, ¿cómo hemos vivido la mayoría de nosotros las relaciones con nuestros padres? Pues yo, por ejemplo, en mi casa no había mucho amor, había muchas discusiones. Entonces, ¿cuál es mi idea del amor? ¿Cuál es mi idea de la relación, de la pareja? Conflicto, pelea. Entonces yo siempre decía que quería tener pareja, pero en el fondo mi idea inconsciente es conflicto. Es conflicto, y el inconsciente es el 90%. Entonces, si mi idea del amor, de las relaciones es conflicto, por mucho que yo me diga conscientemente que quiero tener esa pareja, voy a hacer algo tarde o temprano para cagarle y sabotear eso, porque en el fondo no quiero esa pareja. Por eso es tan importante detectar esas creencias, esas heridas inconscientes. Como te digo, he estado 3 años en el desarrollo personal esforzándome muchísimo,
pero tenía esas creencias de, en el fondo, una pareja, una relación es negativo. En el fondo, el dinero, yo de pequeño, por ejemplo, cogía dinero a mis padres del monedero, el dinero era algo escaso, era algo malo, era algo negativo. Entonces, ¿cuáles son mis creencias? ¿Cuáles han sido mis creencias hace unos años del dinero, cuando empecé en el desarrollo personal? El dinero es malo, el dinero hay que robarlo, el dinero es algo negativo. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo facturaba, pero al final de mes mi cuenta siempre estaba a cero o con muy poco dinero. Porque en el fondo, inconscientemente, yo creo que el dinero es algo negativo. Entonces, sin darme cuenta, voy a hacer todo lo que sea necesario para... Yo no quiero ser una persona negativa, entonces como no lo quiero ser y el dinero es negativo, yo me voy a sabotear y voy a perder todo ese dinero, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que la gente cree que hoy en día está tomando decisiones. Y esto es lo que decía uno de mis mentores, con el que me estoy formando ahora, que dice: tú realmente no estás tomando ninguna decisión, Ángel. No tomamos decisiones, creemos que nos levantamos, y esto es fuerte decirlo, pero no tomamos ninguna decisiones. Están tomando decisiones nuestras creencias, nuestras heridas, nuestros traumas. Si yo tengo una creencia de no merezco el dinero, eso va a crear mi realidad, eso es causa, y las acciones son efectos. Yo creía que si cambiaba lo de fuera, que son los efectos, las acciones, la actitud. Por eso hay que tener mucho cuidado con los consejos del desarrollo personal. Ten muy buena actitud. Yo era el número 1 en actitud, pero no materializaba, porque ese efecto no es causa. Hay que ir al pensamiento, a esa herida inconsciente que tienes, igual que crees que el dinero es malo, es negativo, o que crees que las relaciones es algo súper negativo. Es algo... simplemente empieza poco a poco, día a día, a preguntarte: ¿qué pensaban mis padres sobre el dinero? ¿Cuál era la visión que yo tenía cuando era un niño, de los 3, 4, que es cuando se empiezan a generar todas las creencias, hasta los 10, 11, 14, 15, 16 años? ¿Qué viví yo en mi casa? Entonces, ahí... Porque la persona que somos hoy en día es básicamente esos años donde se formó todas nuestras ideas, nuestras creencias. Entonces, la única manera de cambiar nuestra realidad ahora no es trabajando mucho, ni muy duro, ni sacrificándonos, porque eso es lo que yo hacía. Es como yo hacía mucho y no llegaba a los objetivos. ¿Y qué me decían los gurús? Más sacrificio, más esfuerzo, levántate antes. Y decía: pero si no puedo más, estoy agotado y no estoy materializando. Y fue cuando descubrí el dejar ir, también un curso de milagros, y todo este trabajo de introspección, que al final es el budismo, es taoísmo. Yo he tratado de aprender de todas estas filosofías orientales, ¿no? y de todo lo que tiene que ver con espiritualidad. Pero la espiritualidad también hay que dejar claro que mucha gente hoy en día no tiene ni idea de lo que es la espiritualidad. La gente se cree que espiritualidad es: me leo un librito de Buda o pongo una frase en Instagram. La espiritualidad, lo hablaba ayer con una chica que estoy conociendo, que me decía: es que me siento, de alguna manera sentía como, a veces sentía odio, ¿no? Sentía dolor, y a veces somos seres humanos y sentimos odio hacia una persona. ¿Qué pasa? Según el paradigma que nos enseñan, una persona espiritual acepta, una persona espiritual no tiene que sentir odio. Es como: no, siento odio, fuera, esto no, soy espiritual. No, si tú sientes odio, permítete ver ese odio, permítete ver ese dolor, permítete ver tu tristeza, permítete ver... ¿Profundizar en ello o solamente observarlo? Observarlo, pero si un día de repente te sientes... Yo hay días que me levanto, Adrián, y siento ira, y siento tristeza, y lloro, y hay días que siento odio, y de repente siento odio contra una persona. Puede ser contra mi madre por una herida que no tenga sanada todavía, o puede ser contra mi compañero de piso. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente? Tapamos, decimos: esto está mal. No, si sientes ese odio, permítete verlo, permítete observarlo, permítete que te invada. Permítete abrazar ese odio. No quiere decir que vayas a esa persona y la ataques ni nada, pero quiere decir que te quedes en tu habitación tranquilito y empieces a abrazar eso. Y si, por ejemplo, tienes mucha ira, como yo tengo, por ejemplo, alumnos míos, tengo algún alumno que también han tenido muchas heridas y tienen mucha ira reprimida. Entonces, ¿qué le digo? Vete a tu habitación, cógete una almohada y dale puñetazos a la almohada. Desfógate con la almohada, saca esa ira, siente esa ira, abraza esa ira. Porque la sombra, Adrián, cuando no la aceptamos, cuando no aceptamos esa sombra, ¿qué es lo que pasa? Que sale y hace mucho daño inconsciente. Y cuando vemos hoy en día casos de maltrato o de asesinato, o de que un hijo mata a su madre, ¿eso por qué crees que es? Eso es porque esa persona
ha reprimido tanto su sombra, esos aspectos que la sociedad no nos deja ver y que consideramos negativos. Hostia, yo siento odio, tápalo, tápalo. Entonces, cuando tú reprimes tanto tu sombra, la sombra de alguna manera sale. Porque hoy en día hay guerras, con lo de Rusia, con un montón, porque el ser humano reprime su sombra, reprime su parte oscura, reprime su parte... al final hemos venido aquí, como he dicho, en la idea de separación, donde somos luz, pero también somos oscuridad. Yo no soy perfecto, tío, yo tengo mierda dentro, yo a veces tengo ganas, tengo odio dentro, a veces le deseo el mal a la gente. Y no es que yo quiera conscientemente, pero a veces tengo ciertas heridas, tengo ciertas creencias, y es parte de mí. Y tengo que aprender a aceptarlo, tengo que aprender a observarlo, no negarlo, porque negarlo no cambia nada, lo único que hace es reprimir. Lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Si tú empiezas a aceptar, si empezamos a aceptar esas partes que hemos negado de nosotros mismos, de alguna manera va a venir mucho más la luz, va a empezar a venir mucho más la abundancia. Pero si rechazamos nuestra parte oscura, si un día nos levantamos y nos sentimos tristes, esta chica, por ejemplo, que hablaba ayer, me decía que es que estaba empezando a llorar y llevaba como unos días tratando de resistir el llorar, como que no quería llorar, no quería sentir eso. Es como no queremos sentir nuestras emociones, y ese es el problema, que no aceptamos nuestra parte de oscuridad. Creo que tenemos miedo a observar, a verlo, Tenemos miedo a nosotros mismos, a observar lo que hay dentro de nosotros mismos. De hecho, hay una frase, que esto ya es un poco más profundo, dentro de un curso de milagros, que habla de que, porque yo hace poco pasé una gran crisis, porque empecé a ver todas mis sombras, cuando normalmente a veces empiezas a abrir la caja de Pandora y empiezas a ver las emociones que hemos reprimido durante años, al principio es extremadamente desagradable, porque es empezar a ver un montón de emociones y de vacíos internos que hemos estado ocultando. Pero de alguna manera, cuando empiezas a verlo, empiezas a liberarlo. Y es cuando de verdad me he dado cuenta que te empiezas a amar a ti mismo. Yo hay días que tengo malos todavía, Adrián, al mes. Hay algún día que me levanto mal, que me siento vacío. Pero ya no trato de sentirme bien. Antes, por ejemplo, ese día que yo me levantaba mal, es como, joder, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no me siento en paz? ¿Por qué no me siento bien? ¿Y qué trataba de hacer? Pues me duchaba con agua fría, leía un libro a ver si de alguna manera cambiaba mi estado. Es como tengo que forzar a sentirme bien. ¿O qué hacía también? Agradecer. No, 5 agradecimientos. Pero es que la gratitud no es algo que hay que forzar. La gratitud es un estado de conciencia con el que tú conectas cuando eliminas lo que ahora mismo no te hace sentir agradecido. Esta chica, por ejemplo, ayer me decía, es que quería agradecer hoy, pero es que no sentía agradecimiento por nada, en verdad tenía rencor hacia esta persona o estaba odiando este momento de mi vida, y decía, es que no tienes que agradecer, es que eso de que tienes que agradecer, forzarte a agradecer, es otra mentira del desarrollo personal. Si tú ahora mismo sientes odio, sientes ira, porque es como tratar de... ¿No ves que es como tratar de no ser tú? Es como tratar de bloquearte a ti mismo, es como estoy sintiendo esto, pero no, tengo que sentir esto. Es como... es una puta lucha. En vez de aceptar lo que estoy sintiendo... Pero ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad niega esta parte de sombra, niega esta parte donde yo cuando empecé esta crisis, yo tenía mucho miedo, yo tuve una depresión y tenía mucho miedo de decírselo a la gente, tenía mucho miedo de decir a la gente que me sentía triste, de que lloraba, de que sentía dolor, de que me sentía vacío, porque me sentía a veces, y a alguna persona se lo dije, y me sentí muy juzgado. Entonces, primero hay que saber a quién se lo dices. Y segundo, tienes que aceptarte incondicionalmente. También fue increíble porque, de alguna manera, para mí este es el proceso más importante que va a hacer un ser humano en este planeta. Cuando empecé a hacerlo, mucha gente, incluso emprendedores que parecían mis amigos, que noté que me juzgaron de cierta manera, ¿no? Porque parecía, yo siempre había que estar motivado, siempre había que estar para adelante, facturando, y llegó un momento que dije, no, hasta aquí, yo ya no puedo más, necesito parar. O sea, estoy desgastado, no puedo más, estoy mal de salud, no me siento bien, las relaciones también me están yendo mal, y paré y empecé a observar toda mi tristeza, todo mi dolor, todos mis vacíos. Pero fue extremadamente bonito porque cuando tú empiezas a aceptar esa parte de ti, de repente tu maestro interno, algo dentro de ti, lo que realmente eres, tu esencia, se apodera de ti, de alguna manera reconectas con lo que tú realmente eres y
Y solo empiezas a aceptar, más que aceptar, aceptar personas en tu vida, a estar con personas que acepten lo peor y lo mejor de ti. Yo acepto a todo el mundo, pero a la hora de estar con alguien, por ejemplo, para tomar algo, un amigo, yo no voy a aceptar, yo no quiero a todo el mundo a mi lado. Yo soy egoísta en ese aspecto. Yo, si no estás trabajado, si no vas a aceptar mi mierda, yo no te quiero a mi lado. Te quiero, te respeto, te amo y te deseo lo mejor, pero no te quiero a mi lado. No quiere decir que esa persona sea peor que yo, ni que yo sea mejor, pero no te quiero a mi lado. ¿Por qué? Porque empiezo a amarme al máximo. Y curiosamente las relaciones que tengo ahora y la gente que tengo en mi vida son gente que ama mi luz y ama mi oscuridad. Y yo es lo que quiero. Yo no quiero un tío que solo me ame cuando yo me siento bien. Porque ¿qué pasa el día que me siento jodido, que me siento triste? Hostia, este Ángel no me gusta. Entonces siempre estoy con miedo a mostrar mi tristeza, estoy con miedo a mostrar mi dolor, porque yo si saco mi tristeza, si yo soy el que siempre está sonriendo y el que siempre tiene que estar feliz, y si un día saco mi tristeza, ¿qué pasa? Entonces, desde que llevo haciendo esto, todo ha cambiado muchísimo. Y respecto a lo que me preguntabas antes, que lo de la inspiración y lo de la desesperación, que creo que no lo he terminado de matizar, cuando tú empiezas a hacer este proceso, ya no actúas por desesperación. Es como estoy en escasez y hago cosas para entrar en la abundancia. Estoy desesperado y tengo que hacer un montón de cosas, conseguir clientes o relaciones para entrar en la abundancia. No. Ya me siento bien, empiezo a sentirme en paz, empiezo a sentirme abundante por mí mismo y actúo desde la inspiración. Me siento inspirado a hacer cosas. Ya no necesito eso para rellenar ningún vacío interno ni para validarme. Mucha gente dice, es que si ya no lo necesitase Ángel, no trabajaría. Y le digo, no es así. Si tú no necesitases eso y te fueras a una playa a tomar daiquiris, a la playa, a los 2-3 días estarías aburrido y te entrarían ganas de trabajar, te entrarían ganas de decir, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué me apasiona? Voy a aportar valor a la gente en eso que me apasiona. Empezarías a aportar... ¿Cómo encuentras tu inspiración? Tu inspiración es algo que... Personalmente, ¿cómo encuentras tu inspiración? ¿O cómo la encontraste cuando la necesitaste? La inspiración primero es algo que, en mi opinión, no se busca, es algo que llega, es algo con lo que conectas simplemente cuando eliminas barreras. La inspiración es algo que está dentro de nosotros, es algo que yo hay días... que siento que tengo que hacerlo. Por ejemplo, yo esta sesión, a veces me hablan de entrevistas y tal, no siempre las hago, pero esta sesión, tú me hablaste el otro día y sí me sentí inspirado a hacerla, me sentí inspirado, me escuché dentro, sentí, hostia, me apetece, ¿cómo lo siento? No lo estoy haciendo ni por ganar más seguidores, ni por dinero, ni por nada. Y creo que se nota la energía. Creo que los seres humanos notamos cuando la energía de la persona está en de verdad aportar, en de verdad dar y no en recibir. ¿Qué pasa? Que cuando tú no actúas por inspiración, ya no estás esperando, estás buscando dar, estás buscando recibir. Entonces tus acciones tienen mucho menos impacto. Además que no lo disfrutas porque te sientes escaso. Tengo que recibir porque me siento escaso. Pero si tú aprendes a ver por qué te sientes escaso, sanas eso, empiezas a conectar con tu abundancia, actúas desde la inspiración. Entonces, es algo que llega de manera natural cuando tú eliminas esas barreras, esas creencias que te están limitando en este momento. O sea, la inspiración, yo no es algo que fuerce, es algo que... Mira, por ejemplo, yo en mi día a día, yo me levanto por la mañana, y hay muchos días que me levanto inspirado a trabajar, a hacer cosas previas, que noto que estoy haciendo algo, hay días que me pasa, o que voy a leer un libro, o el otro día, por ejemplo, me puse a Instagram, que estoy creando un nuevo Instagram ahora, estoy cambiando unas cosas, y de repente sentí un bloqueo, empecé a sentir vacío, empecé a sentir que no me apetecía hacerlo. Y en ese momento cogí y mi ego quería seguir, es como, no, vamos a empujar. Y dije, no, paré, observé. Y empecé a observar una herida mía. No me acuerdo si era sobre el dinero, sobre qué era. Empecé a observar que tenía una creencia ahí de carencia, una herida, un vacío. Entonces, ¿qué hice? Paré, observé. Y hay veces que cuando paro estoy una hora observando ese vacío, ese dolor. Hay veces que estoy un día, hay veces que estoy una semana y hay veces que he estado un mes. ¿Vale? Mi trabajo no es controlar el proceso. Mi trabajo solo es aceptar, solo es escucharme. Yo solo puedo estar en dos lugares en el mundo, en el amor o en el miedo, en la inspiración o en la desesperación. Si yo no me siento inspirado a algo, es porque realmente me siento desesperado. Entonces, para, observa,
porque tú no eres esa desesperación. Lo que pasa es que en el momento te sientes así, y si te sientes así es por algo. Entonces, observa esa herida, observa que ahí hay algo, hay una creencia que hay que liberar, hay algo que hay que detectar, y cuando tú lo detectas y lo liberas, te sale natural hacer ciertas cosas, te sale natural actuar, te sale natural subir un vídeo, grabar un vídeo, conocer a una persona, hablar a quien quieras. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, cuando empecé en el mundo de las habilidades sociales, ¿yo qué hacía con mis alumnos? Le decía, sal a la calle, conoce personas, interactúa, pero la persona tenía muchas veces la creencia de que no merece de que no merece hablar con la otra persona, o que no merece esa mujer o esa persona en su vida, que él no es digno, y eso lo tiene en su inconsciente. Entonces, alguna vez consiguen algún resultado a base de salir, a base de esforzarse. Pero yo ahora no lo trabajo así. Ahora yo lo trabajo de una manera diferente. Paro con ellos, hago un proceso de introspección, o incluso puedo algún día decirle, vale, sal a la calle y prueba a interactuar. Y vas a notar cómo cuando tú sales y notas y vas a interactuar con una persona, o por ejemplo con el dinero, notas que hay un bloqueo, notas que hay algo que dice, no me siento... tú lo sabrás, ¿no? Hay mucha gente que igual conocer a una persona no se atreve a acercarse. Pues ¿por qué no te atreves? Porque realmente al final la otra persona es tu hermano. Entonces, si no te atreves a acercarte a un ser humano, ¿vale? Porque a mí al final yo estoy a favor de la unidad y no de la separación. Yo cuando veo a otra persona en la calle, para mí es mi hermano. Es como, aunque no le conozca, le quiero y le deseo lo mejor, ¿vale? Y a mí acercarme a una persona es simplemente acercar a darle algo, acercarle a ofrecer. Voy siempre con el frame de voy a darle algo a la otra persona, no voy a recibir. Entonces, cuando tú empiezas a detectar cuál es la creencia que tienes disfuncional de, ostras, no me acerco porque igual, no sé, creo que no soy suficiente, o que la otra persona no le va a gustar. Entonces yo le ayudo a la persona a detectar a través de meditaciones, a través de ejercicios, a detectar cuál es la creencia que tiene, cuál es el vacío, cuál es la herida. Entonces, en vez de que se esfuerce a salir y quemarse, igual con los clientes, le pasa a mucha gente que enseñan un montón de estrategias, un montón de ventas, contactan un montón de clientes y luego no facturan muy poquito. ¿Por qué? Porque lo están haciendo desde la fuerza, no desde el poder. Pero si tú detectas la creencia, lo que te está impidiendo creer que ya eres abundante, que ya eres valioso para los demás, que yo lo hago, como te digo, a través, por ejemplo, de alguna meditación. Tengo una meditación para la ansiedad social, para la necesidad, les ayudo a detectar esas partes, esos huecos que tienen ahí, que los liberen. Entonces, luego acercarse a esa persona es natural. Te das cuenta, ya sales a la calle y no te tienes que esforzar. Tienes que ponerle un poquito de intención, ¿no? Hay que poner una intención, ¿sabes? Tampoco es como, ¿sabes? Es como que se mete Dios en ti, pero tienes que meter una pequeña intención, ¿sabes? Pero no hay un esfuerzo, no hay un sacrificio ni una lucha. No está esa lucha de, ¿cómo me cuesta eso? Joder, tengo que hacerlo. No hay un tengo que, hay un me apetece hacerlo. Entonces, parece que no, pero el desde dónde hacer las cosas, Adrián, para mí lo cambia todo. O sea, lo cambia todo. O sea, una acción hecha desde el amor no tiene nada que ver con una acción hecha desde el miedo. Ya sea comerse, o sea, cocinar un pollo frito, lo que sea, conocer una persona. Es que si lo estás haciendo desde una intención amorosa, el resultado, lo que vas a vivir, es completamente diferente a si haces la misma acción, cocinar ese pollo frito o conocer a esa persona, que si la haces desde el miedo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces es aprender... No, que es aprender a hacerlo desde el amor. Pero para hacerlo desde el amor tienes que detectar los obstáculos que te separan del amor. No se trata de me voy a esforzar a hacerlo con amor. No es ¿qué obstáculos me impiden hacerlo con amor? ¿Tengo miedo? ¿Tengo creencias de culpabilidad por hacer esto? ¿Tengo creencias de inmerecimiento? Entonces detecta esas creencias, libéralas y vas a conectar con el amor. Es que ahí es donde veo que cuesta, por ejemplo. Un día hasta irte a la frutería te cuesta. Dices, joder, no, es que no quiero ni darle buenos días al frutero. Hay unas cosas profundas, hay unas cosas ahí en el interior claro, que sí hay que trabajarlas. Hay que detectarlas. Yo antes era mucho de esforzarme, ¿no? No me siento bien, lo voy a hacer igualmente. Y esto es lo que se nos dice mucho en el desarrollo personal. Pero al final estás luchando contra ti mismo. Si te das cuenta, hay muchas veces que no lo disfrutas. Entonces, yo lo que hago, hay veces ahora mismo que lo disfruto, y hay días que igual no me apetece saludar al frutero, y no lo hago.
Y no lo hago. Hay días que me levanto y, como te digo, siento rabia o siento odio contra alguien. Tenemos mierda dentro y quien la niegue se está negando a sí mismo. Yo lo digo claro, yo no soy perfecto, tengo heridas, tengo traumas, tengo odio. Entonces, si yo lo niego, me estoy negando a mí mismo. Entonces, en vez de negarlo o salir ahí, proyectarlo sobre la otra persona, proyectarlo sobre mi hermano, proyectarlo sobre mi compañero de piso, proyectarlo sobre ti o proyectarlo sobre mi madre, me cojo en ese momento, me voy a mi habitación o en un banco en la calle, donde tú quieras, o ya a veces me he ido al parque también, y empiezo a observar ese odio, empiezo a observar esa tristeza. Y luego cuando voy a ver a esa persona por la que sentía todo ese odio, te juro que de repente empiezo a sentir amor, automáticamente. No me tengo que forzar a amar a esa persona. Has hecho como una alquimia. Claro. Entonces yo cuando siento odio, que a veces lo siento, me voy a un parque igual y me empiezo a ver eso, empiezo a observarlo, y eso se limpia solito, se limpia. Y si tú estudias a los grandes maestros, si estudias a Buda, si estudias a Krishna, si estudias yo estudio siempre a los grandes, todos estos maestros te hablan de lo mismo, te hablan de la observación. Buda se iluminó observando las ilusiones. ¿Qué son las ilusiones? Las ilusiones son los sentimientos. El perdón, Jesucristo te hablaba del perdón. El perdón es perdonar esas creencias inconscientes. El perdón es el juicio que has hecho hacia la otra persona. Cuando tú, por ejemplo, sientes escasez, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? La proyectamos en el otro. Vemos a alguien que tiene una pareja o que tiene dinero y decimos, hostias, es un cabrón, mira lo que tiene y yo no. Eso es un juicio. Entonces, por eso Jesucristo te hablaba del perdón. El perdón es, de alguna manera, transmutar esos pensamientos de conflicto a pensamientos de amor. Liberar esos pensamientos conflictivos para que aparezcan negativos, para que aparezcan los positivos. Buda te hablaba de trascender las ilusiones, trascender los miedos, trascender todas esas emociones negativas, que no hay que negarlas, y a veces ni siquiera me gusta llamarlas negativas, porque ya es como, hostia, esto es negativo, esto no debería ser así. Pero si no lo ves, te estás negando a ti mismo. Entonces, yo a la gente le digo siempre, no trates de ser feliz, no busques ser feliz, busca ser auténtico. Ni siquiera lo busques, porque ya implica que quieres algo. Simplemente sé auténtico con lo que estás sintiendo. No trates de ser feliz. Porque ser feliz, ¿qué pasa el día que no te sientes feliz? Hostia, ya hay conflicto, ya no me siento bien del todo. Para mí, de hecho, la felicidad es autenticidad. Es ser auténtico con lo que estás sintiendo. ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Dolor, vacío? Pues métete en ello. Lo que pasa es que como no nos atrevemos, como no traspasamos ese miedo, esa soledad, ese vacío, nos quedamos estancados. Nos quedamos estancados y estamos como en un círculo y no avanzamos en nuestra vida. Y todo se debe, en mi experiencia, lo puedo asegurar, yo al final no me gusta hablar aquí como que tengo la verdad de nada, pero en mi experiencia todo se debe a esas emociones reprimidas. Yo, a base de ir sanando esas emociones y liberar esos programas inconscientes, toda mi vida ha cambiado, Adrián, te lo juro. Y yo he sido de esas personas que creían en el sacrificio, que creían en la disciplina, y estoy en un momento de mi vida que a veces no soy disciplinado, no pasa nada, a veces me levanto tarde, a veces tengo cosas incongruentes y me apetece comer mal, pero acepto que igual un día a la semana me apetece comer mal. Antes me esforzaba, es como, no tengo que comer mal. Pero viene desde una imposición, viene desde una moral, viene desde un ego, viene desde el ego que dice, yo tengo que comer así, yo tengo que hacer esto. Entonces te obligas y luchas. Pero cuando tú te obligas, ese conflicto, hay gente que se obliga a hacer ciertas cosas, ese conflicto va a salir por otro lado, ¿eh? La gente dice, es como la gente que habla del nofap, de la no masturbación. No se trata de que de repente te dejes de masturbarte, está muy bien si quieres dejar de hacerlo, pero se trata de que elimines el conflicto por el cual lo haces. O sea, si esa persona está se está masturbando mucho al día y ve mucho porno, es porque esa persona tiene un conflicto, tiene una herida, tiene una creencia de que cree que ahí está su felicidad, tiene un vacío. Entonces la gente se esfuerza, pero ese conflicto que le salía con el porno, si lo tapa y no lo ve y no se da cuenta de por qué lo está haciendo, va a salir de otra manera. Puede salir con la comida, o puede salir con las relaciones, o con el dinero, va a salir. Entonces no se trata de tapar el conflicto, o esforzarse a decir, pues yo ya no hago esto, o me voy a obligar a comer bien. Es porque, ¿por qué comes mal? Está bien que empieces un régimen de dieta y que vayas al gimnasio, si yo no digo que no, pero es mucho más importante que detectes las causas por las cuales lo haces. Es mucho más importante que detectes el pensamiento por el cual estás comiendo mal o estás haciendo eso. Porque si no eliminas el conflicto, la emoción saboteadora que tienes ahí, el conflicto sigue activo en tu mente. Al final, todo en la vida es una proyección de la mente. Somos mentes, Adrián, somos mentes. Y lo que vemos fuera
es una proyección mental de lo que estamos viviendo aquí dentro. Por eso, si tú liberas los conflictos, lo de fuera empieza a cambiar automáticamente. La gente, como lo que nos enseñan es a cambiarlo de fuera, no a ver aquí, ¿o no, Adrián? Vamos, yo por lo menos en estos años de desarrollo personal te enseñan a cambiarlo de fuera. Es cambia esto, consigue este negocio, no. Cámbialo de dentro, empieza a cambiarlo de dentro. Y puedes usar incluso, te deja una pareja, en vez de pues beber alcohol o tratar de tapar ese vacío con otra mujer, o tratar de ver Netflix o comer comida, o irte al gimnasio e hincharte, como todos estos vídeos de Instagram de se va a enterar de a quién ha perdido. Pero muchas veces eso viene desde el odio, viene desde no estoy bien, claro, no estoy viendo que aquí tengo un dolor. Esa persona que te ha dejado te está haciendo un puto regalo si tú eres capaz de verlo. Si tú eres capaz de observar todo ese dolor que tienes, todo ese vacío, es que si no, ¿sabes qué pasa? Que va a llegar otra pareja y te va a volver a dejar. Hasta que veas ese conflicto una y otra vez. Y la vida, hay una cosa que se llama la rueda del samsara, que es la gente que no aprende nunca y se queda en el mismo círculo. Una vida y otra vida y otra vida y otra vida. Y no quiero ponerme aquí en temas de reencarnación a hablar, porque son temas más amplios, pero si no crees en otras vidas, por lo menos esta vida vas a estar con ese conflicto siempre, año tras año, con 20, con 30... Hay casos así. Hay muchísima gente que va al psicólogo y dice, pues estuve con tal pareja y luego con la siguiente tengo los mismos problemas. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo se lo dije el otro día a un alumno, y no tengo nada en contra de los psicólogos, también digo que yo durante 10-15 años fui al psicólogo y no me ayudó en nada. Muchas veces los psicólogos no van a las causas, no van a la raíz, no van al problema conflictivo que tiene la persona. Yo he tenido, de hecho, hace poco que hice una conferencia en Barcelona, uno de los chicos que me contó que creo que iba al psicólogo y cuando estuvo conmigo creo que llevaba años sin llorar y fue verle la conferencia, empecé a hacerle un par de preguntas, le dije conecta, empieza a sentir y empezó a llorar, empezó a contarme un montón de cosas de su hermano, de pequeño, empezó a llorar, empezó a soltar, empezó a sentir la emoción. Se trata de sentir la emoción, soltar, ver eso que está ahí, esa herida. No se trata de que yo venga aquí y te diga qué tal estás y tratemos de racionalizar. El problema de la espiritualidad de hoy en día es la racionalización, la intelectualización de los conceptos. Este proceso no es intelectual, no es racional, es emocional. Se trata de que sientas, se trata de que veas, se trata de que observes. No es cómodo, es muy incómodo. Pero si tú racionalizas, intelectualizas, estás como tratando de tapar las emociones y ponerles nombre, para no sentir, para no ver. Ese es el problema de hoy en día, que mucha gente dentro de la espiritualidad tapa y racionaliza. ¿Quieres hablar un poquito más de tu negocio, de cómo está evolucionando, de cómo estás ayudando a la gente, de cómo hay mucha gente que te lo está agradeciendo? Sí, mira, yo como sabes, hace 3 años empecé el tema de las habilidades sociales, sobre todo a hombres. Ahora me dedico tanto a hombres como a mujeres, porque al final cambiar la raíz, ir a la causa y el pensamiento sirve tanto para hombres como para mujeres. Y de alguna manera lo que hago ahora es en un programa de 3 meses, ¿vale? Estoy haciendo muchos cambios, puede que dentro de un mes o 2 meses o de un año el programa dure 6 meses o dure un año, no lo sé. Pero ahora mismo lo que hago es ver qué conflicto tiene esa persona, en qué área, y empezar a detectar los pensamientos de conflicto, las ideas de conflicto, dónde está teniendo conflicto esa persona, en las relaciones, en el amor, en la economía. Entonces empezamos a ver cuáles son las creencias que tiene esa persona, las creencias que tiene respecto a eso, las heridas. Por ejemplo, les hago un ejercicio de todos los días, les sugiero, ¿vale?, que aprendan a estar 1 horita, 2 horitas cuando se levantan consigo mismos, sin hacer nada. No móvil, no música, no nada, porque somos adictos, Adrián, y normalmente los seres humanos, y seguramente tú y hasta yo ya trato de poner un poco más de conciencia, o la gente que nos está viendo, pero lo primero que hacemos cuando nos levantamos es coger el móvil, es empezar nos hemos levantado y ya estamos buscando fuera, en el móvil, o incluso en un libro de desarrollo personal. Es como creemos que la respuesta está fuera, todo el rato. Entonces yo lo que les sugiero, les invito, iba a decir obligo, pero no me gusta obligar a nadie, me gusta invitar, ¿vale? Les invito a que cuando se levanten paren 1 horita, 2 horitas y observen cómo se sienten. ¿Qué es lo que no queremos hacer? Lo que no queremos hacer es estar con nosotros mismos.
Mira, si las personas aquí, cualquiera que nos esté viendo, empieza a estar consigo mismo 1 horita, 2 horas al día sin hacer nada, va a darse cuenta cómo empieza la voz saboteadora a hablar. No mereces el éxito, no mereces ser feliz, mira a tu madre lo que te hizo de pequeño, nadie te quiere, no sé qué, empieza el ego a hablarte. Pero eso es por la emoción reprimida. Entonces empieza a ver qué tienes aquí, empieza a observar. Y eso es lo que hago con mis alumnos. Les invito a que estén 1 horita, 2 horitas, porque mucha gente, aunque sabes lo importante que es esto, no es capaz de hacerlo. No es capaz de hacerlo porque es como, no quiero estar conmigo mismo, es como, soy junkie y yo estuve muchos años engañado con el desarrollo personal. Yo escapaba mucho de mí mismo a través del desarrollo personal, ¿vale? Entonces, se trata de dejar de escapar de uno mismo, ¿vale? Dejar ir, sanar es simplemente empezar a dejar de escapar, empezar a estar contigo mismo, aceptarte. No digo que no trabajes, no digo que no vayas al gimnasio, pero dedicar horas de tu vida a observarte, a aceptarte, a no escapar. De verdad, yo cada vez lo tengo más consciente y más analizado. Yo, mucha gente que conozco, están todo el día escapando de sí mismos, con libros, con ahora voy a quedar con esta persona, ahora voy a hacer esto. Es como, siempre tengo que estar haciendo algo, siempre tengo que mantenerme ocupado, porque estar conmigo es demasiado doloroso. Pero cuando empiezas a ver... ¿Y cómo te sientes cuando ves que la gente dice, joder Ángel, muchas gracias tío, me has cambiado la vida? Es increíble, a ver, yo no les cambio la vida, se la cambian ellos, ¿no? Pero yo les puedo inspirar, la verdad. Pero es gratificante. Me guiaste para... Sí, al final les trato de guiar. Antes sí yo estaba en un plano más egoico de te he cambiado la vida, yo te he hecho, pero también eso a veces es un poco egoico, ¿no? Yo te he hecho esto, yo te he salvado, ¿sabes? Como yo soy. Entonces, pues al final yo trato de entregar la voluntad a que ha sido Dios, ¿sabes? Yo simplemente soy un mensajero, alguien que está aquí y que también tengo mis problemas y tengo mis heridas. Y estoy trabajando en ellas y me apasiona esto, estoy totalmente obsesionado, la verdad que me encanta mi trabajo y trato de dar mi 100% siempre cuando estoy trabajando con alguien y ayudar a acompañar en todo lo que pueda sanar a esa persona. Y hombre, al final, pues oye, yo estoy aquí, yo le acompaño y hombre, pues también tendré mi parte de mérito, ¿no? Pero tampoco me gusta como creérmelo mucho, ¿no? Porque hay una frase que decían en el Dejar Ir, que es que el orgullo precede a la caída. El orgullo precede a la caída. Cuando tú te metes mucho en orgullo, hostia, mira, porque no sé qué, eso lo normal es que después haya una caída. De hecho, en el libro El Dejar Ir también habla de esto. Hitler, cuando accedió al poder, hace muchísimo, o sea, cuando estaba vivo Hitler y accedió al poder antes de hacer la matanza que hizo, Hitler calibraba en un nivel de conciencia muy alto, por eso salió elegido. En los niveles de conciencia hay varios niveles de conciencia que explica Hawking, están desde los más bajitos, que son la vergüenza, la culpa, el miedo, el dolor, la ira, el orgullo. Luego ya empiezan a estar los niveles positivos, que son el coraje, la aceptación, la razón, el amor, la paz, y luego ya la iluminación, ¿no? Que son niveles de conciencia que llegó Jesucristo, Krishna o Buda, ¿no? Entonces, cuentan que Hitler, por ejemplo, creo que estaba en el nivel 400. Por encima de 200 es, digamos, niveles de conciencia ya altos. 400 es razón, es un nivel de conciencia bastante alto. Pero de alguna manera, pues esto le pasa a algunos líderes. Mucha gente, cuando empieza a crecer, se lo empieza a creer, se mete en ego y empieza a hacer locuras. Entonces baja. Y de hecho Hitler creo que cuando murió en, no sé si en un nivel de conciencia de culpa o de vergüenza, ¿sabes? Un nivel muy bajito. Porque él en el momento que lo eligieron, pues estaba muy alto. Pero claro, se empezó a creer, imagino que se empezó a creer la película que le contaría el ego y bueno, y eso, por eso hizo lo que hizo, ¿no? Y bueno, no sé qué me has preguntado, perdona. No, quería preguntarte, ya me contestaste a lo que te pregunté antes. Vale. Lo que quería preguntarte es sobre tus hábitos ahora mismo. ¿Qué hábitos tienes en comparación con antes? Vale. ¿Cambiaron desde cuando tocaste fondo y eso? Sí, porque claro, ya antes, ¿qué era? Mis hábitos eran desde la...
sigues teniendo hábitos y sigues teniendo cosas que te Sí, te voy a contar. Yo antes mis hábitos eran desde la fuerza, hacía mucho, como decía, en el desarrollo personal. Pues ¿cuáles eran mis hábitos? Yo me esfuerzo todos los días, me levanto a las 6, 7, 8 de la mañana, me duchaba con agua fría, meditaba 10 minutos y ahora recuérdame que te haga la diferencia entre dos meditaciones, ¿vale? Ahora cuando te explique esto. Meditaba 10 minutos, me ponía a trabajar, luego me iba al gimnasio, luego salía a conocer a chicas o tenía alguna cita... comía siempre bien, pero venía desde la obligación esos hábitos, no venía desde el amor, venía desde el miedo, venía desde la desesperación. Como quiero éxito, voy a hacer ciertas cosas, ¿no? Están los tres paradigmas. Tener, cuando tenga esto estaré feliz, esto no te va a dar nada. Cuando estoy aquí, cuando haga todo esto voy a ser feliz. Y está el paradigma del ser. Si deshaces todas esas creencias e ideas, estarás aquí. ¿Vale? Es que realmente ya estás aquí. O sea, no es que tengas que hacer nada, ya estás aquí. El problema es que no nos damos cuenta de que estamos en la abundancia. Ese es el problema. Entonces, tratamos de compensar con hábitos muchas veces para estar en la abundancia. En vez de detectar esas creencias, compensamos con trabajo personal, con hábitos, con autoayuda, con mejora. Que tú no tienes que nadie tiene que mejorar, que ya somos perfectos. Se trata más bien de recordar quién eres, de darse cuenta. No se trata tanto de llegar, sino de darse cuenta. A través de sanar esos vacíos. Cuando tú sanas esos vacíos, esas heridas, es como, ostras, me doy cuenta de que yo ya soy abundante. Conectas con tu esencia, con tu ser, tú ya eres perfecto. No se trata de mejorar un personaje. No se trata de... Es como si viniésemos a esta vida, Adrián, y tuviésemos como una heridita aquí, como algo clavado, una astilla clavada, y en vez de ver ese dolor y sanarlo y entrar, empezamos a poner capas y nos ponemos un traje de Superman y aprendemos técnicas de seducción y aprendemos técnicas de marketing y nos leemos un montón de libros y salimos ahí a la vida real con nuestro super traje, con nuestra máscara puesta, tapando todas nuestras emociones, todo nuestro pasado, todo nuestro dolor y tratamos de venderle un personaje a la sociedad. De yo soy me siento así, trato de venderle una película a la gente, que yo no soy ese, que yo tengo mierda como ser humano. Entonces, cuando yo empiezo a detectar, en vez de me quito ese traje y empiezo a ver mis heridas, yo me doy cuenta de lo que yo ya soy es mucho más que todo ese traje que me he montado. Es la hostia lo que yo soy. Es como te empiezas a sentir, te empiezas a recordar quién eres, a dar cuenta de quién eres realmente, de que tú eres... ¿Y qué hábitos tienes ahora? Vale, ahora cuando me levanto... ¿Quién eres ya que vives desde la luz interior, digamos? Vale, a ver, no siempre vivo desde la luz. Hay días que tengo mucha oscuridad y tengo todavía traumas y heridas, pero sí es verdad que cada vez los momentos que tengo de paz y abundancia son mayores. O sea, es increíble. Antes igual tenía un día al mes de paz y ahora pues es al contrario. Ahora igual antes era un 90% de desgracias, ahora es un 90% de dicha, ¿no? Depende. Hay semanas más, hay semanas menos. El problema es que yo ya no estoy enamorado de la luz ni de la oscuridad, no me apego. No me apego a sentirme bien o sentirme mal. Si un día me levanto y me siento mal, me permito sentirme así. Entonces, más que hábitos, yo lo que te digo, que yo cuando me levanto lo que hago es, lo primero que hago cuando me levanto al día es parar, es observar, es ver cómo me siento. Si me encuentro, hay muchos días que me levanto y la primera hora o 2 horas, a veces tengo emociones un poco de vacío, de energía negativa, entonces como que entrego esa energía. A veces me pongo a meditar y simplemente siento, y hay veces que no, que me pongo o doy un paseo por la calle o me siento, o sea, entregar esa energía, para entregar esa energía o ser consciente de esas emociones, esos sentimientos, esos vacíos, no es necesario meditar. Si meditas está bien, lo puedes hacer en la meditación, pero tú andando por la calle puedes ser consciente de cómo te sientes. Lo importante es que no lo tapes. Entonces yo cuando me levanto lo primero que hago, si quieres llamarlo hábito, es ver cómo me siento, observar. Si, por ejemplo, estoy conociendo a una chica y noto que tengo cierto apego, que a veces me puede llegar, hostia, tengo miedo a perder esta chica. Hostia, aquí hay una creencia disfuncional. Entonces paro, observo esa creencia, observo ese dolor y lo libero. De alguna manera. Y estoy con él. Primero estoy con él, ¿vale? No quiero que se vaya. Lo acepto incondicionalmente. Acepto que estoy sintiendo esto. Y luego, normalmente, cuando libero esa energía, entro en un estado mucho más de inspiración y te voy a decir una cosa, hay días que me ducho con agua fría, hay días que me ducho con agua caliente,
Hay días, normalmente como muy bien, me gusta comer bien, me gusta mucho el deporte, es algo que siempre he hecho y ayer de hecho entreno 2-3 días a la semana. Ayer, por ejemplo, antes de ayer entrené 3 horas, o sea, estaba entrenando en un estado de felicidad, de decir, joder, qué increíble es entrenar, o sea, estaba disfrutando como un niño pequeño del entrenamiento. Entonces, estoy más como en un fluir, en un escucharme, en un ¿qué quiere la vida de mí en este momento? Que en un yo tratar de imponerme ciertos hábitos. Por supuesto que tengo una intención con mi negocio, o sea, mi objetivo ahora mismo en mi vida es mi proceso de sanación, mi proceso de seguir detectando creencias y emociones disfuncionales y liberarlas, ¿vale? Porque conforme yo voy liberando eso, o sea, el impacto que tiene a nivel externo es brutal, Adrián. O sea, no te haces una idea. Con yo liberar una pequeña creencia, una pequeña herida, tú no sabes eso a nivel externo y a nivel interno cómo afecta. O sea, es una locura, mucho más que leer miles de libros. Es que no tiene nada que ver, porque estás cambiando lo de dentro. Entonces se ve reflejado lo de fuera. Entonces, en mi día a día en general, pues tengo así lo que debemos llamar hábito, el hábito de sanar, el hábito de dedicarle siempre un ratito a mí, a introspección, luego también a dedicarle tiempo a mi negocio, a subir algún vídeo con mis clientes y por supuesto aprender. Todos los días aprendo, siempre estoy estudiando gente. Sobre todo solo estudio gente, aprendo de gente ahora mismo que va a las causas, ¿vale? Siempre trato de escuchar a todo el mundo porque yo creo que de todo el mundo se puede aprender algo, pero sobre todo me centro en material más que de ventas, porque antes estaba mucho en más ventas, más técnicas, más cosas externas. Me enfoco mucho en maestros que van a la raíz, van a lo interno, como por ejemplo, pues no sé, Jorge Carrasco, Julien Blanc, Borja Vilaseca, Buda, Krishna. Muchos autores que algunos de ahora y algunos de hace miles de años, Platón, Sócrates, que yo veo que sus ideas de verdad me sirven, ¿no? Me inspiran para que yo luego las aplique, porque al final no se trata de leer un libro, porque también eso es otro rol del desarrollo personal. Mucha gente, esto lo decía un maestro, decía, mucha gente en el desarrollo personal simplemente solo sabe muchas cosas. Saben muchas cosas, pero ya está, es como no aplican luego. Esto se trata de aplicar. Entonces yo todos los días me estoy formando, pero porque me apetece, porque me inspira, no porque necesite hacerlo, es porque de verdad me inspira. Sobre todo estos temas de sanación, de heridas de infancia, a veces también le dedico algo de tiempo a aprender de marketing, no lo niego, no creo que el marketing esté mal ni las técnicas de venta, pero por ejemplo yo lo que explico en mi programa es que yo enseño un 10, un 20%, si quieres aprender técnicas, de hecho dentro de las habilidades sociales tengo una parte donde enseño 10 leyes dentro del juego, pero el 90% es tu pensamiento, tus heridas. Yo sé que yo alumnos que he tenido un alumno hace poco que llevaba 10 años, Adrián, sin llorar. O sea, le pasó una cosa de pequeño, que no me voy a poner a decirla ahora, con su padre, horrible, que falleció su padre. Él creía que él lo había hecho, que él tenía la culpa de ese fallecimiento. O sea, esa persona acarreaba una cantidad de culpa inconsciente, una cantidad de dolor, y mucha gente que puede que nos esté viendo, tenemos culpa y tenemos dolor que no vemos. Entonces, claro, esa persona cuando se acercaba a conocer otras personas, sentía una culpa y de hecho no lo hacía. Y cuando hice una sesión presencial con esa persona, fue increíble porque yo me di cuenta que durante todo el tiempo que había estado trabajando con él me había estado engañando. Él realmente no había hecho interacciones, o las había hecho, pero no se había llevado un poquito más al límite. Entonces, cuando yo estuve con él, le dije, venga, acércate a esa persona. Porque yo he dicho antes que no hay que cambiar lo externo, pero lo externo nos ayuda a ver qué hay dentro, nos puede ayudar, nos puede hacer reflejo. De hecho, un curso de milagros dice, la única manera en la que te puedes conocer es a través de tu hermano. Tu hermano te ayuda a conocerte. Si yo, por ejemplo, tengo un juicio hacia ti ahora mismo de que no me gustan tus gafas, es porque igual yo no me acepto a mí mismo con gafas. O sea, no es sobre ti, es sobre mí mismo. Entonces... Por eso a lo mejor no te gusta. Es un modelo nuevo, por eso. No, son muy bonitas. Me gustan. Entonces, esta persona cuando se acercó, por ejemplo, a conocer una chica delante mío, empezaron a temblarle las piernas y empezó a llorar. Pero empezó a llorar y a contarme una cantidad de cosas que tenía reprimidas, llevaba 10 años sin llorar. Esta persona a día de hoy, el otro día me envió una foto,
han sido 4, 5, 6 meses después. El otro día me envió una foto, creo que nunca había estado con ninguna chica, nunca. Me envió una foto con una chica preciosa, además, preciosa. A mí me impactó en una habitación de hotel con ella, ¿sabes? Entonces, yo he ido a trabajar las causas con esta persona y los efectos han cambiado, ¿sabes? Yo he trabajado las heridas, las creencias que tenía esta persona aquí, el que se sentía culpable, se sentía insuficiente. Entonces, tú imagínate esto, cómo influye en el planeta, que la gente aprenda esto, cómo influye en un hombre, cómo influye en una mujer, a casos de maltrato, casos de... O sea, esto realmente, yo me doy cuenta del impacto que tiene. El poder ayudar a un hombre, a una mujer a sanar, esto luego puede influir a nivel de maltrato, a nivel de un montón de cosas que la gente ni siquiera es consciente. Sí. Dime una cosa. Si tuvieses una cena especial con 3 personas, vivas o muertas, da igual, ¿quiénes serían? Vale, justo hice el ejercicio el otro día. ¿Solo pueden ser 3? Solo pueden ser 3. Vale. Vale, hay un chico mexicano que se llama mucho, igual le conoces, se llama Diego Dreyfus. Es mexicano, me gusta mucho todo su contenido, es impactante. Diego Dreyfus, Julien Blanc y Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesucristo es el mayor influencer que ha habido en el planeta Tierra. O sea, después de 2000 años, ¿no? Ya van. El legado que ha dejado ha sido increíble. Lo que pasa es que muchas de sus ideas se han tergiversado y se han malinterpretado, ¿no? Pero al final, si tú empiezas a estudiar a maestros como yo los que estoy estudiando, por ejemplo, hubiese dicho también a Jorge Carrasco, o Borja Vilaseca, que son 2 personas que estudio mucho ahora. Dime 5 más. Pues te diría muchos, Buda, muchísimos. O sea, no, la verdad es que sí, el tema de Jesucristo también es un tema muy importante, porque hay el mensaje que yo también estoy opinando, claro, que está un poquito tergiversado. Claro. Por ejemplo, tenía frases como: ves la viga en el ojo de tu hermano, pero no ves la paja que tienes en el tuyo, o algo así. Es como te centras en los errores de los demás, en juzgar a los demás, pero no ves toda tu propia mierda. O sea, lo que pasa es que Jesucristo, en el nivel de conciencia, en el nivel que estaban entonces, no podía usar palabras ni frases como las que explicamos, como las que decimos ahora, porque él sabe que la gente o las rechazaría o no la entendería. ¿Sabes? Si ya le crucificaron, le hicieron todo lo que dijeron con muchas metáforas, ¿sabes? Imagínate si hubiese sido más claro. Entonces, de alguna manera escribió el mensaje para que se pueda entender muchos años después. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. El tener es una creencia de abundancia. El que tiene es porque cree que tiene. El que tiene se le da, ¿por qué se le da? Porque él cree que tiene. El que no tiene es porque él cree que no tiene. Entonces, como cree que no tiene, hasta lo que no, es una creencia de escasez. No tengo, entonces como no tengo, hasta lo que no tengo, lo poco que tengo se me va a quitar, porque no, me veo como alguien escaso, como alguien limitado. Entonces, cada vez que alguien quiere una pareja, quiero esto, quiero lo otro, te estás diciendo que no lo tienes. Entonces, tienes que detectar. Entonces ahora me diría la gente, entonces, ¿qué hago, Ángel? Si en el fondo la quiero. Bueno, pues primero detectar que ahí hay un deseo, hay una necesidad. Y darte cuenta por qué la quieres, por qué necesitas eso, qué te falta. O sea, no estoy negando o sea, estamos en una realidad terrenal. Está bien tener pareja y ganar dinero, o sea, es importante, y de hecho negar eso es ego también. O sea, los extremos al final son ego. Negar, mucha gente dice, pues entonces no tengo pareja y que le den al dinero. Claro, pero estás negando, eso es ego también. Entonces, no se trata de negar el dinero, ni de negar las relaciones, se trata de eliminar el deseo, eliminar el vacío. El deseo impide la consecución de las metas, porque cuando lo deseas, el deseo, si leéis el dejar ir, calibra un nivel de conciencia muy bajito, porque es deseo, es necesito.
Yo ahora que estoy conociendo chicas y estoy teniendo relaciones, es el momento de mi vida que menos siento que necesito, porque estoy aprendiendo a amar mi soledad, a estar bien estando solo. Entonces es como, si no viene esta chica, me da igual. Yo antes, si no tenía una cita con una chica, yo me cabreaba y decía, joder, me siento solo, quiero tener una cita con ella, y salía a la calle y buscaba más mujeres para rellenar, para no estar conmigo. Ahora no, ahora... Y en negocio, ahora como en negocios, ahora cómo materializas, cómo te surgen las cosas. Vale. ¿Es más fácil? ¿Cómo que sí es más fácil? No, me refiero que en negocios igual materializas y las cosas te vienen más fácil, la abundancia, el dinero te viene más fácil. Pues el negocio, en todos los ámbitos, también las relaciones, hay una pregunta que yo siempre hago a la gente. ¿Cuál es tu objetivo en tu negocio ahora mismo? Tu misión principal en tu empresa, Adrián, ¿cuál es? Pues ofrecer, en este caso, en lo del podcast, mi misión principal es inspirar a la gente y ofrecer valor. Ofrecer. Vale. Sí, a la más gente posible. Vale, me ha encantado esa respuesta. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la creencia subyacente de ofrecer es voy a dar. Mucha gente cuando le dices ¿cuál es tu objetivo empresarial? Es independencia económica. Entonces está pensando en recibir, no está creando esa empresa para dar. Entonces mi objetivo con mi empresa es servir al mayor número de personas, lo tengo por ahí escrito, a que detecten sus conflictos inconscientes, sanen sus heridas, suban su nivel de conciencia y en consecuencia puedan disfrutar de la paz, de sentirse bien ellos mismos, plenitud, porque sin plenitud no hay nada, lo primero es la plenitud, lo primero es la paz. Y que en consecuencia pues disfruten de la abundancia económica, de las relaciones, ¿vale? El problema es que la gente primero quiere relaciones y luego la paz, porque creen que las relaciones le llevan a la paz. No, primero la paz y luego las relaciones y luego la economía, ¿vale? Lo puedes hacer las dos cosas a la vez, pero yo recomiendo siempre primero la paz, porque poner lo externo antes que lo interno es como poner el carro delante del caballo, no va a funcionar. Primero el carro y luego el caballo, primero lo interno. Primero lo de dentro, luego lo de fuera. Entonces, mi objetivo como empresa ahora mismo es servir al mayor número posible de personas. Antes, otros años, tenía muchos objetivos de quiero llegar a 100.000 personas, quiero llegar a 10.000 personas, quiero llegar a 1.000. Sinceramente, cada vez que me he puesto esos objetivos he acabado jodido o he acabado mal. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que va a querer la vida de mí. Yo le estoy poniendo una intención amorosa a todo lo que hago. Todos los días le dedico tiempo, tengo una intención de servir al mayor número posible de personas. No sé, Adrián, si este año van a ser 10, si van a ser 100, si van a ser 1.000. Es que no lo quiero controlar realmente, porque no quiero meterme en ego, en controlar, porque si me pongo 100 y luego son 50, ¿qué? Ya no he llegado. Entonces, por supuesto que quiero llegar al máximo número de personas y estoy entregado al 100% al proceso, ¿vale? Estoy al 100% en esto, eso es importante. O sea, hay que entregarse al 100%. Yo me entrego al 100%. Me refiero a la materialización. Ahora notas que estás materializando más rápido que antes. Muchísimo más. De hecho, antes, por ejemplo, cuando vendía o pedía dinero, pedía o vendía mis programas, sentía mucha culpa cuando cobraba y ya prácticamente cada vez siento menos culpa. A veces ya ni siquiera siento culpa. Antes sentía mucha culpa cuando cobraba o, por ejemplo... antes cobraba, yo que sé, 1.000, 1.500, ahora estoy cobrando a 2.000, 3.000 euros mis programas, depende, ¿no? Lo que esté vendiendo. Pero es verdad que de alguna manera los clientes, antes siempre estaba como, tengo que llegar, tengo que darle, tengo que hablar a la gente. Mira, yo me enfoco ahora mismo en servir, por ejemplo, trato de subir contenido a Instagram, a YouTube, ahora poco a poco, estos próximos meses va a ser una época donde voy a subir bastante contenido, puede que haga aquí una conferencia en Madrid presencial también. Entonces, muchas veces cuando la gente ve ese contenido hay mucha gente que me habla, ¿no? Y me compra. Antes estaba mucho más enfocado en hablar a todo el mundo, mira lo que tengo para ofrecer. Oye, y a veces tengo esa intención, le pregunto, me preocupo por la persona, pero ya no es un tanto qué voy a conseguir yo, sino voy a compartir. ¿Sabes? Es que la intención cambia. Ya no lo hago por recibir, sino por compartir. Y si alguna vez siento bloqueo, porque muchas veces nos pasa, es como, hostia, que siento bloqueo en mi empresa, para y observa. Hay un vacío, una herida, te quiere decir algo la vida. El problema es que no paramos y no nos escuchamos. Entonces, normalmente cualquier acción que hago en general, no todas, pero
tienen grandes resultados, porque normalmente actúo desde la inspiración, actúo desde el amor. Entonces, la persona ve que hay una intención positiva, ¿no? Y al final, creo que la vida te envía a la persona que te tiene que enviar, ¿sabes? Ajá. Sí. Ahora mismo quiero hacerte una última pregunta que creo que te va a gustar. Si podrías volver al pasado y te encontrarías con el Ángel que tenía 18 años o 17 años, ¿qué consejo le darías? Ese Ángel estaba muy jodido, ¿eh? Ese Ángel estaba en esa época... ¿Quieres que te cuente cómo estaba en esa época antes de...? Mira, así en un breve resumen. Vale, te das un breve... Te podría decir, pues le diría que tuviese paciencia, que las cosas se van a dar, que le espera algo increíble, que realmente no sabe quién es, porque estaba totalmente... Tengo alguna foto por ahí en Instagram, luego estuve también con cocaína, otras drogas, o sea, estaba muy jodido, ¿eh? Y prefiero decirlo, porque así la gente se da cuenta de que da igual lo mal que estés, pero no sé, le abrazaría, porque la verdad estaba jodido esa persona, estaba muy jodida, le abrazaría simplemente. La respuesta es amor, un abrazo. Amor, sí, le daría amor, le abrazaría, porque mucho dolor hay ahí dentro de ese ser humano. Ángel, hermano, me alegro mucho tenerte aquí y próximamente